92.9 y radiolaclave.cl. Bueno, estamos aquí con nuestro panel, Lorena Recabarren de Bópoli, ¿cómo está? Lorena, Mario Villalobos de Amplitud, Cristóbal Mardones del Partido Humanista y Sebastián Sichel de Ciudadanos. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Primer día que me parece más interesante hablar de política que de fútbol, así que estoy muy contento. La pena. Bueno, esa es la verdad. De una cosa se puede hablar, de la otra cosa solo se lamenta. No se va a hablar. Solo se puede lamentar. Pero generalmente al revés, te das cuenta que uno no quiere hablar de política, pero está todo mal y el fútbol está bien. Lo que yo quería proponer es durante los próximos 4 días que tratáramos de frenar toda metáfora futbolística política. Ay, por favor. Por favor, no hablen de los autogoles. Nada que nos traiga remembranza. De la falta de organización, de la falta de guión. De la caída de la tabla. Vamos a la defensa. Sí, somos capaces. Yo te apuesto que es imposible. Imposible. Porque además están tan ahí. Intentémoslo. Bueno, vamos a algunos de los temas que son interesantes. ¿Qué le pareció toda esta investigación en el Senado respecto de los informes de Guillé? Porque no son estrictamente los informes de Guillé. La investigación no tiene que ver con Alejandro Guillé. La investigación tiene que ver con qué tanto y cómo se utilizan los recursos de asesoría en el Parlamento. Y probablemente Guillé fue lo que saltó más a colación porque se filtró el caso particular de él porque está candidato presidencial, como si es que hubiese sido cualquier otro candidato presidencial lo hubiese ocurrido igual. Pero hay un tema ahí sobre si es que se está utilizando en forma idónea el factor de asignación para este tipo de asesoría o, como lo sugirió abiertamente Mirko Macari en la mañana, esta es una forma clásica de cómo tú pagas a gente que te colabora sobre la base de hacerlos parte de asesorías que en realidad no se producen de una manera como esta de copy-paste y lo que importa es que tú les pagas. A mí me parece que Mario Villalobos. El análisis de Mirko es lo más acertado que se puede ver en un caso como este, porque si pensamos que la persona involucrada es Harold Correa, que pertenece al equipo político de la campaña presidencial de senador Guillé, significa que el senador está absolutamente en conocimiento de cómo se hacían esos informes. Más aún si él ha cometido ese inocente comentario, de decir que él no lee todo lo que le llega, que está en el Senado. Y si son asesorías que le habían hecho a él, lo menos que uno podía esperar es que él dijera: lo leí, lo estudié y la verdad es que se me pasó, no me di cuenta. Pero reconoció que no los había leído, por lo tanto, lo más probable es que la tesis de Mirko sea la correcta, y eso nos parece delicado porque obviamente las platas públicas tenemos que cuidarlas entre todos. Dale. Lorena. A Ciudadanos le vamos a dar el espacio. Muy bien. Yo creo que aquí, frente a tu pregunta, que notaba una dimensión más general que tenía que ver con el Senado y las platas. En general con el Parlamento. Sí, a eso me refiero yo. En el fondo yo creo que aquí es muy importante que nosotros hablamos temas de transparencia en todo el Estado, pero en el Parlamento, entre otras cosas, por ejemplo, los estados financieros, de que se acompañan a los proyectos de ley. Cero transparencia. Te puede llegar un número total, no tienes idea de cuáles son los datos con los que se llegó a ese número por parte del Ministerio de Hacienda. A ver, date un ejemplo, Por ejemplo, el tema pensiones. Por ejemplo, el tema la reforma tributaria. ¿Cómo te llega el informe? El informe financiero del proyecto, de los proyectos. Todos los proyectos de ley tienen que tener informe financiero. Obviamente aquellos que están más comprometidos con el tema, más aún. Y ojalá tú pudieras tener los detalles de ese informe financiero. Es decir, con qué datos construiste los resultados a los cuales llegaste. Y esos no están. Casi nunca. Por lo tanto, hay una falta de información para poder generar transparentemente una deliberación, tanto por parte de los parlamentarios en el debate, directo en el Congreso, como de los centros de estudio o asesores vinculados. ¿Sí? Otro tema es el tema de las asesorías. Durante mucho tiempo se pensó en la idea de tener un staff que se está creando. Hoy día la Biblioteca del Congreso tiene un staff de asesores, abogados, economistas, absolutamente multidisciplinario, que trabaja bastante bien, que es muy distinto a lo que había hace 15 años atrás, pero que no termina siendo ese staff potente
que le puede servir a las bancadas de manera transversal, y la información que se tiene respecto de cómo se ocupan los dineros, los recursos asignados para temas de asesoría, hoy día no está a disposición, porque entre otras cosas el Congreso no está dentro de las normas de transparencia. ¿Cómo no está dentro de las normas de transparencia? El Congreso no está, la norma de transparencia, de acceso a la información pública, ¿verdad?, tiene limitaciones, y una de esas limitaciones es el Congreso. Notable. No están obligados a responder por la ley de transparencia, no están obligados a respuesta cuando no pide información de acceso público. Como hicieron la ley, se aceptaron a ellos mismos. Pero mira, yo quiero detenerme en dos cosas. Mira, dice como pasemos. Esa es la gracia de ser parlamentario, se fija la regla a sí mismo, te fijas la regla en la cancha, no en la cancha, en el espacio. Oye, dos cosas me pasan, forma y fondo. Fondo, principalmente, ¿qué es lo que dice la Lorena? Yo presido un centro de estudio que se llama Plural y hace un año hicimos un informe sobre asesorías parlamentarias con un modelo de cambio que es más o menos lo que hace hoy día la Biblioteca del Congreso Nacional, diciendo que hay que transparentar dos tipos de gastos: aquellos que son asesoría legislativa dura, que es asesoría técnica, y aquellos que son equipos de trabajo de los parlamentarios, que hoy día son una gran sopa presupuestaria. O sea, por lo tanto, la discrecionalidad del gasto que tiene cada parlamentario para decir que le paga un gallo, que le maneje o le reparta panfletos, versus que le paga un asesor legislativo que le haga un informe sobre el proyecto de ley de pensiones, es absoluta. Uno tiende a suponer que debería gastar más plata el que hace informe jurídico, informe económico sobre el proyecto de ley, y menos por esto, pero la regla general ha sido que al revés. Aquí está el caso famoso, ¿se acuerdan de Jaime Naranjo cuando tenía que contratar a su pareja, a su hijo? ¿Pariente en qué sentido? ¿Pariente en qué sentido? ¿Familia en qué sentido? Y por lo tanto, lo que tenemos hoy día es un espacio de discrecionalidad para el gasto del parlamentario que es absolutamente ridículo, porque nos hacen creer que son gastos en asesoría legislativa y en realidad la mayoría son en gastos operacionales de campaña. Por tanto, sería bueno eliminar ítems. Y yo creo que los parlamentarios tienen que tener un ítem chiquitito para asesoría directa, el chofer, la secretaria, no tengo nada, y otro que debería ser una cartera licitada, o sea, una oferta licitada para asesorías parlamentarias en temas específicos. Y quería ser licitada de manera que haya transparencia respecto a cuánto cuestan, cómo se gastan, las decisiones de él. Si se arma esa apertura... Cuando tú dices licitada, significa ¿quién da el servicio? Por ejemplo, quiero un informe legislativo en materia de pensiones, sería legítimo que el parlamentario Alejandro Guillé presentara una oferta de servicio, pago 30 lucas o 400 lucas por un informe respecto al proyecto de ley y se presenta la oferta. Y él selecciona ofertas, pero que haya, lo que pasa en una empresa privada natural, que haya la posibilidad de levantar ofertas de servicio para poder comparar costos. ¿Cuánto cuesta una asesoría legislativa? Esto parece ridículo, yo trabajo hace rato en el sector privado y pasa con los informes jurídicos en derecho. O sea, uno dice, mira, quiero cotizar con Fernando A, quiero cotizar con Evans, quiero cotizar con Filippi, o los que se parecen más a lo que yo pienso, y tengo alternativas de costo de manera de poder testear. Yo no tengo idea si la asesoría ha costado o no 19 millones, pero me parece peligroso que un gasto público paguemos 19 millones por una información que no sea relevante para la discusión de proyecto de ley. Eso es lo que, si él lo quiere gastar 19 millones en que le manejen, problema de él, me gustaría que fuera transparente. Pero lo que no me puede pasar es que me pase gato por liebre en estos dos espacios. Eso es fondo y forma. Ay, perdón, y esto no es un invento nuestro. El Parlamento norteamericano, el Parlamento sueco, el Parlamento español tiene estos staff. Se trató de hacer con la Biblioteca del Congreso Nacional, pero lo hicimos a la chilena. Se estableció este sistema de asesorías parlamentarias transversales. Ahí estuvo Cristian Bowen, ahí estuvo Iván Mlinars, o sea, gente de distintos sectores políticos que concursaron a esta asesoría. Pero no se redujo el gasto en asesoría directa de parlamentarios. Entonces se duplicó el gasto sin cortar este brazo. Me parece que las explicaciones del candidato Guillén, en general, las explicaciones han sido malísimas. O sea, yo creo que ese es el fondo aquí. O sea, la forma ha sido... En realidad uno puede en un minuto decir, ¿saben qué? Yo quiero trabajar por esto otro, pero la explicación y la justificación agrava la falta, porque demuestra finalmente que no hay transparencia en el gasto, que aquí se están pagando gastos escondidos. Prefiero a un parlamentario que me dice, mira, en realidad necesitaba este informe así, o B, en realidad lo que yo estoy pagando aquí es un staff personal de tipo jurídico que me ayude continuamente en la vuelta. Pero tratar de justificar técnicamente... Y perdón que me salga con los abogados, un informe de 19 millones de pesos con las calidades técnicas que parece tener este informe que no conocemos, es medio ridículo. Sí, un poco acá pareciera que, todo el Mardones, que tenemos un problema en cuanto al contenido también del informe. Y ahí donde se está generando esta división o este problema. Y pasa también porque, y aquí lo vemos un poco desde Frente Amplio, de que era obvio que se iba a señalar con el dedo a
Se me fue el nombre de el senador Guille, perdón. En cuanto a que hoy día estamos a un punto en la encuesta, o sea, hay un manejo en cuanto a que nuevamente vemos involucrados gente de la nueva mayoría en este tipo de irregularidades que parecieran que son absurdas. Pareciera que de verdad es innecesario o es necesario que es lo transparente porque es innecesario meterse en este problema nuevamente y ellos se vuelven a embarrar en este lodo un poquito sucio. Es que yo creo, Cristóbal, que aquí no hay una acción nueva. Yo creo que esta es un modus operandi, probablemente, que funciona permanentemente. Eso explica que el senador Hernán Larraín salga a decir hoy día, ojo que los fiscales se están metiendo en un área que es demasiado, qué sé yo, fuera de sus normas, que es este tipo de cosas de buscar, porque debe haber mucha situación similar, donde tú financias en términos directos ayudantes, asesores, parte de las campañas a través de asignaciones de este tipo de informes. Por lo tanto, esto no está, hoy día está teledirigido a Guillé porque él es candidato presidencial, claro. Pero si que tú lo abres un poco, probablemente van a haber muchos que no están. A eso iba, con que nuevamente nos vemos enfrascados en este tipo de problemáticas que por ahí podrían solucionarse de manera un poquito más simple. Acá se le está pidiendo por lo menos un poco de transparencia en cuanto a la forma que se está haciendo. El reportaje del Bio Bio sale señalado que acá el contenido es una problemática en comparación al valor que se está manejando. O sea, no es una asesoría que de verdad valga lo que se le está cobrando y lo que se está pagando. Entonces, claro, acá vemos a lo mejor una distribución distinta de dinero en cuanto a la forma que se está haciendo, pero la problemática está en que nuevamente vemos señalado con el dedo a las mismas personas, y ahí es donde yo creo que también está la complejidad. Ahora, respecto a lo que tú dices, Fernando, lo que hace la Fiscalía es ampliar la querella que ya estaba investigando desde la Cámara de Diputados. Y la amplía hacia el Senado, en el fondo entendiendo que hay casos similares que están produciéndose, por lo tanto, efectivamente es un tema que da para tratar de meterse un poco más en algo que puede reventar. Digamos, aquí está reventó las Fuerzas Armadas, reventaron Carabineros, reventó la Iglesia. El Congreso no reventó. O sea, el Congreso está... que más va a reventar. Bajo confianza, pero como no, pero fue el primero, sí. Fue el primero en colocar gente con nombre y apellido expuesta y colgada. Y pregúntale si no a Jaime Orpi. Tenemos parlamentarios diputados, procesados, claro, condenados. Es que estaba buscando una cifra que me estaba buscando el informe, que incluso lo publicó CIPER, después que 6.000 millones anuales cuesta las asesorías parlamentarias. Eso para que se hagan 6.000 millones en gastos honorarios de los parlamentarios. Entonces, yo digo, por eso digo que es un tema de fondo. Bueno, ¿para qué se gasta esta plata? ¿Por qué los chilenos queremos que se gasten 6.000 millones en asesorías parlamentarias? Y una pregunta en serio, y la respuesta parece no ser seria. Porque en serio, mira, yo creo que tiene que ir un staff operativo, pero no sé cuánto. Yo me enfrenté yo fui candidato 2 veces y las 2 veces competí con parlamentarios de ejercicio. Y me acuerdo que siempre me da risa porque llegaba con un séquito de 5 o 6 personas que se presentaban como asesores. Y decía, mira, yo soy el jefe territorial, yo soy el jefe de gabinete, yo soy la secretaria, yo soy el que carga la maleta, yo soy el que lo peina. Todos son jefes. Todos financiados por el Estado. Jefe de peluquería. Jefe de peluquería, yo soy el que lo peina, asesores parlamentarios, todo. Y yo decía, cuestionamiento personal, decía, bueno, en realidad queremos financiar esto. Eso es lo que decidimos cuando aprobamos estos montos de gastos de asesorías parlamentarias, en el fondo, como chilenos, y sabemos que no. Digo, puede ser que un pedazo sí. El punto es que el grado de discrecionalidad, y la discrecionalidad está el riesgo acá, es demasiado grande porque ellos podrían decidir que el 100% de ese gasto se vaya al jefe de peinado, al jefe de maquillaje y al cargamaleta, y nada se vaya a la calidad de la asesoría legislativa que estamos haciendo. Y ese es el riesgo hoy día del sistema. Y cuando no estamos hablando, insisto, de bicoca, o sea, 6.000 millones es casi una... Ahora, la reforma educacional este año. Ejemplo, ahí, además, Sebastián, había una situación extraordinariamente perversa asociada al binominal. Porque como el binominal permitía de que tú ganaras muy fácilmente y mantuvieras escaño muy fácilmente, no tenías que validarte demasiado por tu performance. Por ser un tipo que, qué sé yo, estaba realmente arriba de los temas y hacía realmente la pega, bastaba que tú estuvieras ahí, hicieras lo mínimo, votaras como te exigía la bancada en una determinada manera y con el 36% de los votos estaba ya adentro. Hoy día eso va a cambiar porque va a haber una mayor competencia en los distritos en particular, más que en el Senado, pero en los distritos va a haber una mayor... y por lo tanto, la performance del parlamentario probablemente va a tener mayor valor.
Sí, claro. Tengo una duda si con el grado de discrecionalidad. Yo creo que va a pasar al revés, Fernando. Con distritos tan grandes, con tanto parlamentario, el gasto en atención clientelar, dejo ponerlo así, o sea, va a ser mucho más grande si no controlamos el gasto. ¿Cuál va a ser la tentación si yo fuera parlamentario? Cosa que no soy candidato, así que no lo seré. Probablemente si tengo un distrito con 10 comunas, voy a tener que tener un jefe territorial por cada una de esas comunas que me va a costar el Congreso. Obvio, porque no puedo dejar de atender a la gente de Cerrillos, de Maipú, de Estación Central, y voy a tener una sede por cada una de esas comunas. Por lo tanto, si tengo un presupuesto de gasto acotado, como tenían los parlamentarios anteriores, la posibilidad de que aumente el gasto porcentual en la atención territorial es mucho más grande que antes. Antes, la atención territorial y la seguridad del triunfo era bastante más irrelevante. El trade-off estaba mucho más resuelto. En cambio, aquí creo que va a ser al revés. ¿Cachai? Que va a pasar que, oye, tenéis 100 palos. Sebastián, mira, vaya a ser diputado, vaya a ganar 8 palos y literal, esto. Y tenéis 8 más en asesoría, que eso es más menos. ¿Cuál va a ser la tentación de un parlamentario? Sabéis que tengo que atender mi distrito. Voy a poner sedes, secretaria, jefe de gabinete en cada uno de los territorios. Me voy a comer esos 8 palos, que es más o menos el promedio, que es el doble del sueldo de lo que se gasta en asesoría, me lo voy a comer en extensión territorial y no en la calidad legislativa del trabajo. Y por eso digo que hay que ponerle un coto. ¿Cuánto es para qué? Y definir bien cuáles son los gastos adecuados en cada uno de los perfiles que queremos. Y el pedazo que no queremos, que queremos que es para mejorar el trabajo legislativo, que sea concursable, que busquemos asesores técnicos de calidad. Hoy día hay cierta división, perdón, yo creo que Yo tengo Mario quiere hablar. Yo tengo la sensación, Sebastián, que no va a ir por ahí el tema. Porque los parlamentarios tampoco van a querer abrir aquí un gasto, un saco sin fondo donde meter plata. Y yo creo que lo que se va a reforzar va a ser el trabajo territorial de los partidos. Yo creo que los partidos van a y eso va a obligar a los parlamentarios a hacer un trabajo territorial más exhaustivo para poder mantener sus cargos, ¿ya? Yo creo que no van a gastar la plata en las asesorías en trabajo territorial, ¿ya? Yo creo que eso efectivamente va a ser trabajo exclusivamente de los partidos políticos, como eran antaño. Yo recuerdo cuando era niño y en Coquimbo había la sede del Partido Radical, y estaba la sede del Partido Nacional, y estaba la sede de la Democracia Cristiana, cosa que con el binominal desaparecieron todas las sedes, porque era la sede del parlamentario. Yo tengo la sensación y la esperanza de que vuelva nuevamente a ser importante el trabajo de los partidos. Ahora, yo creo que hasta donde yo entiendo, Seba Sichel, existe una parte destinada a asesorías parlamentarias, de asesoría jurídica, digamos, dentro del paquete de asesoría. Ahora, dicho eso, el problema sigue siendo igualmente de fondo. Porque en el fondo lo que uno tendería a pensar es acceso a la información pública. ¿Qué significa? ¿Qué define una información pública? Define cuando, entre otras cosas, hay recursos públicos, hay autoridades públicas, hay representantes, en este caso electos por la ciudadanía, y por lo tanto, por donde lo mires, esto es información que debiese ser pública en el sentido de estar disponible para ser accesada por la ciudadanía que así quiera hacerlo. Por lo tanto, todo, aunque nosotros pongamos un porcentaje aún mayor para que no sé cuánto es, pero son como 2 millones de pesos de esos 8 millones que van necesariamente para asesorías de tipo parlamentario, en la función parlamentaria. Si tú no conoces cuál es el producto, ¿verdad?, el servicio por el cual tú has pagado, o no puedes accesar a esa información, sigue siendo un oscurantismo que te permite, porque estos 19 millones son en un año. Entonces, si tú calculáis, son, no sé, pues 2 millones por 10 meses, no sé, son 20 millones más o menos los 19, ¿no? Entonces, el tema es en qué se está gastando. Porque si tú pagáis 2 millones de pesos mensuales a un asesor que te hace algo más que hacer el copy-paste, comillas, plagio, de la información del Senado, o estas asesorías verbales, ¿no? Porque él dice que siendo independiente, el pobre no tiene bancada, entonces no tiene cómo informarse, entonces no puede estar en 2 partes al mismo tiempo, que no se puede doblar. Bueno, pero alguien podrá evaluar y decir, mira, esto es un poco más caro de lo que yo cobraría, pero está ahí. Aquí lo que nos pasa es que no tenemos cómo evaluar. Que no enteramos porque la fiscalía hizo una investigación. Exactamente. Por eso digo que aunque esté itemizado, igual al final mi sensación es que el gasto en asesoría se va. Pero básicamente lo que queda para la población, la gente, es la siguiente dicotomía, digamos. Estas platas que se gastan, ¿son efectivamente para algo que se necesita o es una forma de encubrir un gasto en personal? Bueno, es que a lo mejor también, si tenemos información lo podemos evaluar. Sí, y es que a lo mejor también ese personal es indispensable para el trabajo del parlamentario. Sí, creo que hay que esperar el resultado de la investigación.
ellos a lo mejor lo cubren así, pero necesitan ese apoyo, necesitan que esa gente trabaja con ellos. Si yo no estoy criticando eso, por eso mi crítica siempre fue a la forma en que respondió el senador Guillé, porque la respuesta es muy mala. Porque a lo mejor el parlamentario debiese transparentar la necesidad de recursos para mantener equipos que le permitan ejercer la labor que tiene, ¿ya? Si yo no digo que estén botando la plata al tarro de la basura, si a lo mejor ellos requieren de esos recursos para hacer bien su trabajo. El tema es, como dice Lorena, es un problema de transparencia. Claro, pero también no podemos, y ahí un poco discrepo con lo que se está conversando, de que no podemos también que todo esté planteado en la ley y a través de la ley hacer transparencia, etcétera, etcétera. Porque también tiene que partir por uno. Y aquí es donde yo encuentro la mayor complejidad, o por lo menos yo veo esto, de que acá la transparencia tiene que partir por ti, tiene que partir por casa, podríamos decir, en cuanto a que tú tenés que ser claro con tus convicciones y en eso mostrar, mira, estamos gastando en esto, se trata de esto otro, y no esperar que venga una ley a decirte cómo lo tenemos que hacer. Y en cuanto también al tema de la sede de distrital y todo esto que yo creo que también va a pasar, esperemos también que esto produzca un tejido social nuevamente y no tengamos lo que tenemos hoy día, que son más sede independiente, forzadas solamente a través de un solo nombre, y no hemos construido un tejido donde los partidos de verdad estén involucrados en los territorios. Ahora, digámoslo así, pan vino vino, en campaña, todo este tipo de apariciones informativas son, pero, qué sé yo, bocato de cardinales para las oposiciones a los distintos candidatos, así como ayer se hizo un atado gigantesco sobre los choripanes que el CERVEL le pedía que justificara con 3,7 millones de pesos a Sebastián Piñera. Y se armó sobre, creo que le pidió sobre los choripanes y algo más. El detalle de gastos de campaña. Y todos, como están cargados ideológicamente y están cargados emotivamente en una campaña, ven al rival como el sujeto al que por fin le pueden pegar de una manera fundada, porque hay otra institución que provee la excusa, en este caso los fiscales para el caso de Guillé o el CERVEL para el caso de Piñera, digamos. Pero al final estamos hablando de temas que son bastante relevantes, por lo menos en el caso de Guillé, que tiene que ver con el uso de platas públicas para la labor del Congreso. Y esa es una situación que Sebastián lo dijo medio en broma, medio en serio, pero que en gran medida reglan los propios usuarios, que en este caso son las personas que generan las reglamentaciones respecto de cómo son estas cosas y que los abarcan, digamos. Mira, una de las cosas, y aquí pegándome con el Parlamento, a ver, primero, no me gusta hacer regla general. Yo creo que hay parlamentarios, está mirando un poco la desglose de los gastos, que gastan muy bien sus asesorías parlamentarias, lo hacen con instituciones sin fines de lucro. Uno empieza a mirar algunas como Libertad de Desarrollo, Instituto de Igualdad, Centro de Estudios, trabajan y se dedican a la asesoría parlamentaria y las bancadas se organizan, y después uno empieza a ver que en el 2012 se abrió a las personas naturales la entrega de asesoría, y ahí es donde quedó la embarrada. Porque uno empieza a ver llena de nombres que no tienen mucha justificación, y muchos parientes entre ellos, que son los que prestan las asesorías. Pero viene el tema de fondo, que una grande discusión es como de los sistemas democráticos. Bueno, la Lorena sabe mucho más que yo de esto, pero es la idea de los checks and balance o controles cruzados funciona muy bien en las gestiones de los poderes públicos en el mundo. Pero si hay alguien que no tiene un balance de control, es el Parlamento en Chile, y bien especial, porque eso no es el Poder Judicial, el que le aprueba el presupuesto del Ministerio de Hacienda, el que controla el gasto en general del sector público, y ha sido la gran demanda del Poder Judicial, y gracias a Dios no se ha entregado autonomía presupuestaria como aspiran, por el riesgo finalmente de que no haya un control cruzado. Pero el Parlamento es exactamente lo contrario, y esto es súper interesante analizarlo. El Parlamento chileno, si bien es muy débil en la estructura política de Chile, de un presidencialismo reforzado que gestiona las leyes, es muy autónoma la gestión financiera, de cómo se licitan las asesorías, cómo se asigna, todo lo que no sea la dieta, que es lo único que está regulado constitucionalmente porque es igual a un ministro, el resto del gasto es único y exclusivamente de disposición de un comité parlamentario de la mesa del Senado y de la mesa de la Cámara de Diputados. Por lo tanto,
el incumbente es quien fija sus propias reglas. Y eso es más o menos lo que nos ha pasado con el gasto hace tiempo. O sea, no es solo esto. La sede parlamentaria, el caso de Julio Díaz, ¿no se acuerdan con los arriendos? Porque si el comité fiscalizador son ellos mismos respecto al gasto, nos queda la embarrada. En algún momento se trató de hacer un comité fiscalizador externo que presidió Sergio Páez, que era otro ex parlamentario, pero finalmente la cultura corporativa o gremial de los parlamentarios incluso más fuerte que las diferencias partidarias. Por eso lo de Hernán Larraín es atractivo como lo planteas tú hoy día con el... Obvio, claro, porque hay una defensa sindical, finalmente o gremial, diciendo, mira, no queremos que nos cuestionen más los parlamentarios. Los fiscales se van a meter a revisarnos a todos Entonces, los gastos. Parlamentos modernos lo que requieren son comités de auditoría externa, que no sea la fiscalía, ojalá, porque es cuando estamos ya en la embarrada, que está en la comisión de un delito, sino que comités de auditoría externa y ojalá con configuración de los otros poderes públicos. Y eso es lo que el Parlamento chileno no tiene. Hacemos un pequeño alto y ya volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía, elige la vida, elige más. Hankook Baterías, mucho más. Hora clave. 9 de la mañana, 59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. ¿Qué es Brooksfield? La mezcla perfecta entre God Save the Queen y Buongiorno, principessa. Brooksfield, el exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana. Así nació en Torino, Piamonte, hace más de 45 años como una forma de lograr lo mejor de esos dos mundos. El inconfundible estilo británico confeccionado por manos italianas. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Porque ahora nosotros hacemos las preguntas. 100 ciudadanos de distintas posturas, credos y realidades se reúnen nuevamente con un candidato en el formato que revolucionó el debate nacional. Aquí está Chile. Invitado, José Antonio Kast. Hoy, a las 22:30 horas. Transmisión simultánea, CNN Chile, Chilevisión. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Ya estamos de vuelta con Combinación Clave por la 92.9. Usa el hashtag Combinación Clave y sé parte del panel. Las redes sociales, la globalización, los estilos son cada vez más diversos. Precisamente eso es Brooksfield. Italiano en su confección y procedencia, británico en su look y estilo. Brooksfield. Encuéntrelo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Almuerzo ejecutivo en SIT de Sheraton Santiago, de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Quiebre la jornada y venga a darse un verdadero gusto con un menú ejecutivo de 3 tiempos, con bebidas de refill sin límite y a solo 17.500 pesos por persona. Todos los días algo diferente para disfrutar. Almuerzo ejecutivo en el SIT de Sheraton Santiago. Más información al 222-33-5000. El secreto del éxito está en tomar riesgos, superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook. Mucho más.
Información, opinión y debate por la 92.9 y en radiolaclave.cl. Estamos en el panel de los días miércoles con Lorena Recabarren de Evópoli, Mario Villalobos de Amplitud, Cristóbal Mardones del Partido Humanista y Sebastián Sichel de Ciudadanos. Vamos a otros temas. Ayer fue la interpelación al ministro del Interior y coincidió a las 5 de la tarde con el partido. Por lo tanto, los desafío a que busquen la cantidad de información que hay en los medios de comunicación respecto de la interpelación. Hay que ir a buscarla. Voy a ser honesta, vi los 45 primeros minutos de la interpelación. Porque no soy más entretenida que el partido. Soy futbolera. Pero me aburrí de la interpelación también. Entonces yo vi los 45 primeros minutos del partido y me aburrí el partido. No, pero ahí tú tienes una típica interpelación que, por mucho que haya habido sustancia para hacerla antes de la presentación del proyecto, una vez que se presentó el proyecto, la verdad es que se pierde gran parte del morbo de la interpelación, sí. de la esencia de la interpelación. Y además coincide con la fecha de uno de los partidos que todo el mundo va a tratar de olvidar. Y por lo tanto el ánimo no está particularmente situado en la interpelación. Pero no cabe la menor duda que estamos en la recta final de salida de un gobierno que está teniendo una situación casi, yo te diría, esquizofrénica. En los últimos meses está aumentando el nivel de productividad y de consumo a través del IMASEC, que está subiendo más de lo pronosticado. Ayer Codelco anuncia una cantidad enorme de recursos que va a entregar sobre lo pronosticado respecto de lo que había pasado antes, con un precio de cobre alto. Empiezan a presentarse una serie de nuevos proyectos que eventualmente van a ser tramitados en el próximo gobierno, pero al mismo tiempo los candidatos de esa coalición que empieza a reactivarse dan bote. No están capturando nada de ese nuevo auge o ímpetu, digamos. Y por lo tanto, hay una disociación muy fuerte entre los candidatos del bloque de gobierno, Carolina Goich y Alejandro Guillé, y los distintos tipos de oposiciones a ellos que pueden darse todos los gustos que se quiera, y las bondades del gobierno no chorrean. Y los perjuicios de los candidatos ya a estas alturas son impermeables para el gobierno porque está de salida. Yo, Fernando, quisiera hacer una reflexión al respecto porque me parece súper lógico tu análisis, pero si el gobierno en la semana recién pasada desvincula a todo el equipo económico, ministro de Hacienda, ministro de Economía, subsecretario, significa que el gobierno desconoce que parte de estos brotes verdes que pueden llamar de la economía son méritos de ese equipo. ¿Por qué habríamos de pedirle a los candidatos que representan a ese sector que se identifiquen con estos logros? Yo creo que es el desconcierto provocado en la ciudadanía con esta desvinculación de este equipo por el tema de Dominga, obviamente también de afectar a los candidatos. Y yo creo que además tanto esperando si estos efectivamente son brotes verdes o no son una golondrina que no va a ser verano y que esto va a seguir exactamente igual. Yo tengo la esperanza que no sea así porque la situación económica es bastante compleja en el país. Pero efectivamente no veo cómo podrían sentirse identificados los candidatos con este punch que aparece en la economía hoy día cuando vimos lo que vimos la semana pasada con el equipo económico. Para agregarle pelos a la sopa, yo creo que aquí hay una cierta como sensación, yo a veces me da la sensación de que estuviéramos con una especie de primarias de la nueva mayoría. Pero tampoco son tan primarias porque tampoco es que uno vea como propuestas de Guille, propuestas de la Carolina Goich y como vinculando. Pero me da la idea en términos de que como todavía no hay una campaña presidencial, sino que es como si todavía hubiera tiempo, como en un imaginario de la nueva mayoría de las candidaturas, de hacer más campaña cuando todo esto pase. Todo, básicamente. Por otra parte, el gobierno, la presidenta Bachelet, yo creo que hace mucho rato tiene ganas de que esto se acabe y ponerle off a su despertador, digamos, para ir a la moneda en las mañanas, y decidió
y en eso yo concuerdo con algunas columnas que han salido la última semana, dejar un cierto legado, que tiene que ver más bien con temas como de diversidad, de derechos humanos, el tema del aborto, matrimonio igualitario, dejar planteado el tema pensiones, va a dejar planteada la reforma al proyecto de reforma a la Constitución, etcétera, y desvincularse del resultado de las elecciones. Por lo tanto, la moneda, el Ejecutivo se escinde, ¿verdad? Se bloquea respecto de su coalición, que fue una mala coalición para su gobierno. Fue una coalición que no apoyó en bloque, fue una coalición que estuvo dispersa, que le provocó problemas, que no la apoyó, que no necesariamente fue leal siempre. Y tenemos la coalición, por su parte, dividida. Entonces, hay que hacerle el contrapeso al Ejecutivo. Y además tenemos un candidato, Guille, que dice que no es político y que no es el candidato de los partidos. Entonces, los partidos que lo apoyan no quieren darle ni plata. Entonces, el candidato tiene que salir a buscar plata al Paseo Humada. Pero le dieron plata al final. Sí, pero muy poquita. 300 millones. Sí, es que yo me había quedado... El Partido Socialista. Me había quedado un monto mucho... Después de llorar. Había quedado un monto mucho más inferior, que era alrededor de 20 millones de pesos. Yo no encontré una cosa un poco... ¿Cuánto le dieron? 300, dice Fernando ahora, yo me había quedado en 20. Pero lo que voy es que en el fondo es impensable hoy día asir algún tipo de complejidad unitaria del tema de la nueva mayoría. Yo lo único que veo es mucho desorden, y lo digo como con bastante distancia y no con una emocionalidad ideológica ni electoral. Es lamentable que uno no tenga una oposición con la que competir, digamos, de manera como de pareja, ¿no? Porque resulta que finalmente cabe la posibilidad de que tú termines ganando porque el otro lo hizo mal, y no es la idea de alguien que quiere ganar y gobernar un país, ¿no? Porque en el fondo queda como las cenizas siempre presentes. Cuando tú ganas por tus convicciones, por tus planteamientos, porque la gente se convence de tus propuestas, etcétera, es distinto. Y yo hoy día veo a una oposición de gobierno muy fragmentada, y a un Frente Amplio por el otro lado que tampoco logra armarse del todo ni presentar una vía como de gobernabilidad muy de corto plazo, ¿no? Puede ser hacia más. Yo creo que todavía el Frente Amplio, para ser franco, Cristóbal, todavía no está totalmente recuperado del impacto que significó la teleserie. Sí, pero igual es natural, o sea, es primer, entre comillas, impacto que tuvo el Frente Amplio. Entonces, más un primer conglomerado que es bastante joven, como yo. Entonces claramente, es una lección a aprender, y se está trabajando en eso. Yo creo que no hay problema. Yo creo que el problema se ve en el gobierno específicamente, donde la nueva mayoría está tan dividida, está pegada con agua. Hay cosas que hay que llega desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana. Entonces eso se ve reflejado en las decisiones que está tomando el gobierno. Si su equipo político, su base política está dividida, claramente el gobierno hoy día está tomando decisiones entre media ambiguas, y la presidenta está tomando decisiones ambiguas porque no le cuesta definirse para dónde va a ir. Y está al mismo tiempo, como está con un ojo en el gobierno y otro ojo en la encuesta, trata de dar señales como hacia nosotros, por ejemplo, en el Frente Amplio, pero no cautiva ni va en búsqueda netamente de eso. O sea, aquí se está planteando, por ejemplo, Guille está planteando que hagamos un acuerdo de gobernabilidad a futuro, pero con estas indecisiones, yo creo que, o sea, desde el Partido Humanista claramente es imposible, pero desde Frente Amplio también pareciera que esta idea de estar pegando cosas con agua solamente por ganar, solamente por llegar al gobierno, no tiene mucho sentido. Y yo creo que se ve reflejado lo que está pasando. Me pasa que Sebastián Sichel, los gobiernos siempre que están en etapas de cierre tienen una dicotomía no fácil de resolver. Si se preocupan de la sucesión o se preocupan del legado. Yo tengo la sensación que ese gallito en este gobierno está claro cómo se resolvió, que finalmente su única obsesión es el legado. Y por lo tanto, toda su agenda durante estos próximos 6 meses va a ser cómo deja a la posteridad una imagen instalada, todo un proyecto una imagen emocional instalada de lo que fue el gobierno, de la aprobación que tuvo el gobierno, del clima, de la situación económica que dejó el gobierno, aun cuando
esto sacrifique la sucesión. Y eso tiende a pasar en procesos políticos. Buchanan y Public Choice está súper estudiado de dónde se orienta, y uno ve hasta cómo se ha orientado el gasto en este proceso. Y yo viví la etapa de cierre pasada cuando estábamos con Velasco y Lavados en Economía, Hacienda trabajando, y nosotros estamos muy preocupados finalmente también de controlar el gasto y todo, y aquí el gasto se ha orientado, pero no se ha orientado en apoyo a los candidatos propios, sino más bien a la gestión pública y comunicacional del gobierno. Y esto pasa por dos cosas. Tampoco quiero cuestionar al gobierno de Bachelet porque no le queda otra. Creo que la posibilidad de la sucesión estaba media muerta, primero porque no hay sucesión real. Si no hay coalición, que lo suceda. ¿A quién es la sucesión? ¿A quién apoya? ¿A Carolina Goich o a Alejandro Guillén? Entonces ya tiene una pregunta sin responder y por lo tanto sin respuesta, prefiero legado. Después, ¿qué tipo de sucesión es la que yo quiero? La que representa a alguien como Valdés o incluso como Rodríguez Grossi, para ser justo, porque eso no está resuelto en el gobierno, o la que representan culturas distintas dentro de la nueva mayoría, y eso es lo que quiero orientar, que puede ser más el mundo de Guillé. Yo creo que la cantidad de dicotomías que se le provoca en la idea de la sucesión son tan complejas que el gobierno optó por lo que le era fácil, y que lo hace mala, pero le era fácil. Mira, quiero dejar a la posteridad algo porque si pienso 2 pasos más allá o pienso en el futuro es bien feo para mí. Primero, hay una posibilidad alta que pierda la elección. Segundo, la elección la pierdo dividido. Tercero, con identidades difusas respecto a lo que fue mi gobierno. Y cuarto, si instalo mi imagen allá, alguien que no va a volver a ser presidenta y muchos ministros que no van a volver a ser ministros, si instalo mi imagen allá, la imagen va a ser de la derrota. Pero prefiero quedarme más bien con esta imagen de un triunfo, que más bien un triunfo moral, una victoria moral, de que dejé alguna identidad instalada en el mercado de la política para la posteridad. De hecho la dejó. O sea, las reformas que se iniciaron, independientemente de cuáles sean los deseos de cada uno de los candidatos, van a terminar su trayectoria, y quién sabe si en 10 o 15 años más va a vincularse a este proceso el puntapié inicial de lo que finalmente se celebre. Pero evidentemente la inercia respecto de la situación educacional, de la situación laboral, es otra hoy día. Pero distinto es que eso sea lo que se percibe hoy día como positivo, como bueno, porque normalmente cuando tú inicias procesos, claro, y son largos, las primeras partes siempre son incómodas, desordenadas, despelotadas, y en una de esas no llegan a nada, pero no concibo que puedan haber reformas estructurales sin que tú tengas en un inicio una tole-tole gigantesca en materia de discusión. Lo que a mí me preocupa más, si tú quieres, Sebastián, es que le veo poco interés al gobierno, y siempre le he visto poco interés al gobierno de preocuparse porque si es que está tan preocupado en reformas estructurales que son de larga data, que existiese una continuidad que pudiera llevar que pudiera acompañar este proceso más allá de los 4 años de quien lo inicia. Es que deja responderte con el típico cuento de la reina del rey desnudo, que yo creo que es un poco la sensación de este gobierno. Si uno hace un poco de análisis político, es el primer gobierno que no instala dentro de los presidenciales alguno de sus ministros. El primero. Piñera instaló Goldman, Lagos instaló, la misma Bachelet instaló a Velasco, incluso en su minuto, y así sucesivamente hacia atrás, y uno ve la cadena desde el 90 hacia adelante, y siempre uno de los presidenciables al menos era una de las 3 alternativas posibles de gobierno. En esta idea del rey eterno, finalmente ella lo que hizo, y más que Piñera, que uno esperaba que Piñera fuera el más egocéntrico de todos los presidentes, es de un nivel de egocentrismo en la agenda que impidió que nadie fuera capaz de correr riesgos para ser un presidenciable. Y ahí se nota lo poco importante que fue para ella la sucesión. Jamás potenció a nadie dentro de su gabinete como un posible sucesor. Menos lo iba a hacer con un parlamentario. Yo, la verdad es que vuelvo un poco a lo que he dicho al principio. La verdad es que este gobierno perdió la brújula en algún minuto, ¿ya? Yo creo que efectivamente si hubiese querido desde un comienzo, parece que lo conversamos el miércoles pasado, dejar un legado importante, una transformación social importante para el futuro, los proyectos en los temas valóricos que se llaman, no los habría hecho 7 meses antes de irse, los habría hecho hace mucho rato.
¿ya? Y yo siento que lo están haciendo ahora a último minuto porque siente que las reformas que inspiraron en el comienzo de este gobierno las siente como un fracaso, que no va a ser lo que efectivamente va a quedar a la posteridad como un gran logro de este gobierno, sino que posiblemente esto que están lanzando a último minuto. Y que yo creo que efectivamente debieron haber sido las primeras medidas que debieron haber tomado. O sea, si querían provocar alguna transformación social real en el país, estas leyes que están hoy día poniendo sobre la mesa deben haber sido las primeras. Sí, yo creo que están esperando que se acabe el gobierno. O sea, ellos están con los días haciendo una cruz en el calendario, como pasado más rápido los días, y al otro lado tienen una lista donde necesitamos cumplir con ciertas promesas que hicimos y van tiqueando. Y por eso un poco el tema de esto de que hayan presentado temas como el matrimonio igualitario, de la forma que se presentó o que, sí, que ojo, que todavía no se da cuenta en la Cámara. Llevamos una semana esperando, se supone que se da cuenta el lunes, ayer en la mañana, ya no se dio cuenta esta semana, vamos para la segunda. A eso voy con las formas que se han presentado, es como por cumplir, es como la ley de inmigración, claro, en medio de un secretismo impresionante. Que también voy a contar una infidencia que me quedé pegado con la idea de la reina desnuda, que me pasó una conversación muy privada con un ministro, lo voy a contar ahora, ya después de tiempo, el primer semestre de este gobierno. Yo venía saliendo de la EC, estábamos armando Ciudadanos con Velasco y fuimos muy críticos respecto a la reforma tributaria. No respecto a la tasa, en el que decimos derecho, mentira, nosotros queremos tasa a empresas más grandes, pero con un sistema mucho más claro y semi-integrado. Lo que quiero decir es, tuve un desayuno con un ministro que hoy día puedo contar porque no está, hace rato, que era o estás con todos nosotros o no estás en nada. Esa era la conversación franca en política. O estás con todo. O sea, no se acepta... no hay un desliz de crítica, porque en esta idea de que vamos a ir con reformas que van a cambiar la historia de este país, la herencia y todo, no puede haber matices. No puede haber ni siquiera disenso respecto a la perspectiva de cómo se construyen estas reformas, porque aquí vamos a cambiar la historia. Y esta sensación original de una presidenta que ganó con mucha popularidad y todo, la siguen teniendo al final, que es lo loco, porque en algún minuto dice, bueno, ya, está bien, pero ya no hay nadie alrededor, pues señora, ya no tiene esta fuerza electoral, la ciudadanía abandonó su proyecto, las reformas no resultaron, entonces tenemos que empezar a corregir para dejar un legado en serio. No solo la intención, que es lo que tú decís, claro, sino que finalmente ojalá los resultados sean pruebados por su gestión. Y tengo una sensación que nunca cambiaron este chip. En esta idea del aislamiento, cuando tú te llenáis de fanáticos alrededor y te dicen, mira qué bien, oye, pucha, qué buena reforma, si lo hicimos tan bien, oye, si lo que pasa es que Chile no entiende, comunicamos mal, pero Chile es incapaz de entender que lo que hicimos es bueno para ellos. Ya lo sabrán. Hay una endogamia en el sistema que los ha ido aislando cada día más, son cada día más solos, más rodeados de fanáticos dentro del gobierno, la Analía, la Paula, o sea, el equipo del gabinete, Nicolás Izaguirre, son, si uno pudiera hacer el primer día un staff de los más amigos de la presidenta, ahí están, y todos más o menos diciendo, vamos a dejar algo, un legado. Esa huella puede ser trascendente o no intrascendente porque iniciaron un ciclo, es verdad, Fernando, pero el punto es que tiene un riesgo gigantesco, es que en algún momento esto se desnude en serio, que diga, mira, si en realidad aquí no había contenidos, que la ley de reforma universitaria, que está hoy día la ley de matrimonio igualitario, la ley de pensiones, que al final el contenido es bastante débil y frágil, y que te encuentres o con gobiernos que regresan hacia atrás o con gobiernos que dicen, sí, es verdad que era importante, pero lo que se hizo no está bien. Y creo que han sido súper cuidadosos con que el legado no solo está en la declaración emocional de que quiero hacer algo, sino que también en la sustentabilidad política que es lo que estás haciendo. Y por eso la sucesión era importante, por eso la ampliación de una coalición era importante, por eso la colaboración con sectores medios, de centro, de otro lado era importante, por eso la ampliación del ancho de banda era importante, pero nada de lo que era importante en términos políticos fue importante, porque pensaban que era, como los 60, solo declarar emociones para construir política. Y la mejor expresión de eso es el proyecto de reforma constitucional, el proceso constitucional. Porque además... El proceso constituyente. Bueno, siguen emocionados, sí, muy emocionado. Además que el 2015, en mayo, cuando después del informe de la Comisión Engel, informa de este proceso constituyente, ¿verdad? El cronograma indica un ingreso del proyecto de reforma para final del 2017. Es decir, siempre está pensado para no terminar en este gobierno y no avanzar en términos de contenido, sino que en términos más bien procedimentales. Esa discusión procedimental de la reforma al capítulo 15 de la Constitución, que tiene que ver con las normas de reforma a la Constitución, y no respecto de cuáles son los contenidos que debiesen cambiarse. Pues me acuerdo muy bien de eso, o me salió en la cabeza esto cuando Sebastián decía de la falta de contenido, ¿no? Vamos marcando, pero sin dejar como una huella profunda, porque en realidad el proceso de... yo creo que en el proceso de educación de gratuidad hay un punto de no retorno, de todas maneras.
El único y hay lugares donde se han hecho cosas, yo encuentro notables, pero que no son relevadas porque no están dentro del mainstream de la política. Lo que hizo Máximo Pacheco en términos de energía fue una cosa notable. Lo que hace Eduardo Vitrán en materia de Corfo con todas las ligazones que está hoy día teniendo para la industria del litio, para la industria del cobalto, para una serie de nuevas startups que se están patrocinando por Corfo, son extraordinarias, pero no están dentro del abanico de cosas que son qué sé yo, voceables. Y el gobierno las considera como parte de su etos. ¿Pero quién las hizo? ¿Pero quién las hizo voceables? Si el gobierno hubiera dicho esto es parte de mi ADN, de mi esencia, claro, estarían. En el fondo el mainstream político se va creando con la agenda y la agenda la va poniendo básicamente el gobierno. Entonces me pregunto que el etos que ellos crearon, que esta idea de las emociones, está mucho más en la sensación de relevar temas que la construcción de sustentabilidad política de estos temas. La reforma constitucional, yo prefería mucho más un gobierno que hubiera terminado diciendo, mira, avancé en disminuir el poder del presidente y tener un sistema semipresidencial. En el tema de educación me hubiera gustado mucho más uno que dijera, mira, avancé en la creación de las 2 universidades en la región y los otros no. O sea, que los productos concretos eran sustentabilidad política del desarrollo. Por eso te doy razón que lo único que es sustentable en el mediano plazo en lo político es la gratuidad de educación, porque no podéis retroceder. El 50%. Todo lo demás es como un dibujo, como digo, cuando hacer raya en el mar. como hacer un trazado en el mar cuando uno pasa y la huella no queda, porque es muy probable que desaparezca porque es tenue la sensación de la emoción que instalaron. Mira, es súper importante. Qué bueno. ¿Y qué hay? Lo que ocurre, y con esto me parece que volvemos a un punto que ya tocamos antes, es que los gobiernos advierten que lo medular de su tarea básicamente tiene que ver con la conducción política mucho más que con materias que tengan que ver con áreas específicas de gestión, de crecimiento, y por crecimiento no estoy hablando de volúmenes de plata per cápita, me estoy refiriendo por destacar áreas que en otras instancias eran comparsas, digamos, como fue lo que pasó con la energía. Acuérdate que veníamos de un gobierno, el de Piñera, que tuvo 5 ministros de energía en 4 años. Por lo tanto, ahí no se hizo nada. Y por lo tanto, eso que era súper relevante, como es difícil de explicar, como es una cosa que tú no ves hasta que tú prendes la luz, como tú no es una situación que eventualmente se perciba en beneficios inmediatamente, sino que en un cierto término, o lo mismo que pasa, la manera como tú enfrentas los problemas de la baja caída del precio del cobre y que tienes un Codelco que que contra todos los pronósticos te entrega 15 veces más de lo que estaba pronosticado al cabo de 6-7 meses. A través de gestiones y de cosas bastante difíciles de conseguir, no forman parte dentro de los gobiernos en la recta final electoral, no forman parte de aquello que es voceable demasiado fuertes, porque lo que básicamente interesa es la situación de los candidatos que están postulando al escaño presidencial. Y eso le pasa a todos. Así que en los dos casos que pone que es Corfo y energía, me pasa, yo creo que por eso me pego con los eletos del gobierno o el ADN del gobierno, eran temas que tenían que ver con el vínculo directo del Estado con el mercado. Y yo creo que ellos decidieron que eso no era parte de su relato. Porque probablemente en su minuto Lago le sacó mucho lustre al modelo de concesiones. Hasta electoralmente. Yo tengo la sensación que aquí el temor era que todo lo que tuviera que oler con una relación público-privada, mercado-estado, era lo que querían dejar fuera de su discurso, de su relato. Lo de energía era absolutamente voceable. O sea, tenía impacto directo en las cuentas. Pero finalmente era lo que queda debajo de la alfombra. ¿Cuál era la alfombra de verdad? Era la agenda transformadora en que el Estado pasa a tener un rol protagónico, bien o mal, en ciertas áreas. Y por lo tanto, aumentaba la protección social. Pero en este caso no funcionaba así. Me acuerdo del primer gobierno, yo era jefe de gabinete de lavado, y que Carvajal nos sacaba la cresta abajo en la moneda, en el subterráneo, a los jefes de gabinete decía, mira, quiero que esté el ministro de Economía cada vez que hable, diga protección social y diga pilar solidario. Claro. Quiero que el ministro de Cultura cada vez que... Había un etos súper definido, pero funcionaba. A mí me pasa que creo que pasó lo mismo este gobierno. Mira, cada vez que usted hable de nueva constitución, cada vez usted que hable de... Pero ese etos definido no tenía un proyecto concreto, sólido, pilares de donde afirmarse. Y por lo tanto, teniendo otros,
otra agenda. Incluso la valórica se lo hubieran puesto antes. Antes. Claro, evidente. O la competencia, o la fiscalización de los mercados competitivos, o la ley del CERNAC, tenían algo de agenda ahí, pero le tuvieron miedo porque no querían que se contaminara este espíritu. Pero yo creo igual que, puedo estar equivocado en lo que voy a decir, pero yo creo igual que tú vas a ver en este gobierno, con todas las dificultades que ha tenido, lo vas a ver a 10 años o 15 años plazo, lo vas a ver como el iniciador de una serie de cosas que inevitablemente dieron lugar a las cosas que eventualmente se van a traducir más adelante. O dicho de otra manera, alguien tenía que dar el primer paso, aunque fuese a los tumbos, tenía que dar el primer paso para romper el statu quo que había en materia de sistema acá. Y eso había que hacerlo. Esas cosas tienen costos y a veces son, yo creo que titubeantes y la gente tiene al principio un entusiasmo y después duda. Tú vas para adelante y retrocedes 2 pasos para atrás. Te das cuenta que hay que hacer un cambio en la reforma tributaria, presentas algo y te das cuenta que es una majamama y tienes que tratar de recomponerla. Pero lo que no se puede ignorar es que se salió del punto de inercia clásico. Y eso hoy día es mucho más fácil de verlo en materia valórica que en materia económica. No hay vuelta atrás respecto del matrimonio igualitario, no hay vuelta atrás respecto del aborto en las 3 causales, como no hubo lo mismo en materia de divorcio, donde hoy día todos funcionan con esa lógica, y así se va probablemente a percibir más adelante. Lo mismo creo yo que va a pasar en materia de educación, con todas las reformas que se hagan. Cuando miren para atrás, ¿dónde fue el momento en que este asunto empieza a romper el cascarón clásico del modelo? Van a tener que llegar un poco a estas cosas que se hizo a los tumbos, pero que se inició un cambio. No es para conformarse demasiado, pero es por lo menos para otorgar el beneficio del inicio como corresponde. Lo que pasa es que las sociedades cambian, eso es inevitable. ¿Ya? Y todas estas transformaciones necesarias que tienen que hacer los gobiernos son por presiones sociales, que es inevitable. Por lo tanto, lo importante es cómo los gobiernos son capaces de leer la necesidad, la presión de esas sociedades para llevar adelante esos cambios. Y yo creo que en ese aspecto este gobierno se equivocó mucho. Hacia dónde quería ir la sociedad exigiendo estas transformaciones y a dónde quería empujar este gobierno, que también tiene que ver mucho con liderazgo. O sea, los gobiernos tienen que poner su impronta en estos cambios, porque no se trata de impedirlo, porque no se puede pasar por arriba de las necesidades de los cambios sociales. Es imposible pararlo, imposible frenarlo, no les podemos poner dique. Lo importante es que los gobiernos sean capaces de leerlos bien y guiarlos en la forma correcta. Pero esa es la forma de libro de hacer las cosas. Y en política, si es que hay algo que tú puedes registrarlo en toda la materia, es que la forma del libro de hacer las cosas normalmente no es la más clásica. Tú tienes en otros países situaciones donde el inicio de una virtud percibida a largo plazo fue un crimen. O fue, por ejemplo, Lincoln estuvo dispuesto a llevar a la guerra civil a su país por intentar cambiar las condiciones de servidumbre y esclavitud. En esa época probablemente era una estupidez. Más adelante se ve con una cosa distinta. Yo digo que hay algunas de estas cosas que fueron muy mal hechas. Pero si es que tú tuvieras que decir cuáles son los temas que tienes que abordar para cambiarlas, mejor probablemente escogerías las mismas cosas de mejor manera. Pero son las mismas cosas. Es que pareciera que acá hay un problema de disconformidad en cuanto a la gente con el gobierno, en cuanto a la forma más que el contenido. Siempre yo no creo que haya un retroceso y un cambio en que la gente empezó a pensar de otra forma después de las elecciones de esta presidenta. Acá hay un problema de forma. Y yo creo que eso está interpretado en cuanto a las distintas variaciones que tenemos en la izquierda con distintos representantes y etcétera. O sea, los números dan para hoy día para que Sebastián Piñera se hubiera una centroizquierda unida perfectamente para que Sebastián Piñera ganara Sebastián Piñera. En cambio, por eso es un tema de forma. Yo creo que acá el gobierno se hizo un espantapájaros y se terminaron asustando en cuanto a las reformas que querían hacer. Tenemos que ir. No tenemos que ir. Le agradecemos a el panel, Lorena Recabarren, Mario Villalobos, Cristóbal Mardones y Sebastián Sichel. Tengan ustedes. Gracias a ustedes. Buenos días. Muchas gracias. Buen miércoles. Chao.
Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. Descubrir las cosas que dan sabor y color a la vida. Hola, soy Carla Ochoa. Yo soy Pato Inen. Y queremos invitarlos a todos ustedes a Esto es Vida. Por la 92.9. ¿Cuáles son los placeres de la vida? Un espacio para disfrutar de las cosas simples del día a día. Carla Ochoa y Patricio Inen te invitan a Esto es Vida. De lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por la 92.9 y Radio La Clave.